Me gustaría empezar con una parte que creo que es importante clarificar. Quienes están ahora fungiendo como ciudadanos o expertos o especialistas de acompañamiento, digámoslo así, en este proceso, son recién nombrados porque los anteriores prefirieron declinar en esta tarea de acompañamiento del proceso de selección anticorrupción, al decir en un comunicado breve que habían revisado especialmente la metodología de selección del fiscal anticorrupción y por lo que se entiende o se da por sentado, no les pareció la apropiada. Aunque no se explica demasiado en ese comunicado, sí se hace un señalamiento respecto a su decisión de no participar más en este proceso de selección. Eso coloca y siembra, Héctor, una gota de sal, una pizca de sal en el proceso y siembra una duda de si realmente lo están haciendo bien los senadores. Pregunto. Te respondo, Carmen, con mucho gusto y te aprecio mucho la pregunta. A ver, nunca hubo un comité de acompañamiento previo que haya declinado y que ahora haya uno nuevo. Se hizo una convocatoria para quienes quisieran participar dentro de este comité de acompañamiento y los que finalmente solicitaron integrarse fueron los que participaron en estas comparecencias la semana pasada. Quienes emitieron ese documento son figuras muy respetables de la sociedad civil, vinculadas y comprometidas con la lucha en contra de la corrupción, y que habían estado interesados en participar y que finalmente optaron por no hacerlo. Pero además dijeron en el comunicado, lo leí también, que esto no significa que dejen de tener la disposición y el interés de coordinarse con el Senado para las siguientes tareas. Lo que yo quiero también precisar, Carmen, si tú me preguntas, escuché el reporte que te hicieron ahorita del corresponsal en el Senado, es, primero, los 4 nombres que ayer nos presentó este comité de acompañamiento no fue excluyente, no dijo son los únicos, dijo que ellos cumplen, en su opinión, perfectamente con los requisitos de lo que debe ser el fiscal anticorrupción. Segundo, el día de hoy, que es martes, la Junta de Coordinación Política no va a deliberar sobre el tema. Lo que va a pasar el día de hoy, de acuerdo a la convocatoria, es que las 2 comisiones, la de anticorrupción que me honro presidir y la de justicia, vamos a sesionar a las 5:45 de la tarde para someter a consideración de nuestros integrantes un proyecto de dictamen para declarar la idoneidad de los 23 comparecientes. Precisar que los nombres que van a evaluar la Junta de Coordinación Política no solo son estos 4 nombres, sino los 23 que finalmente comparecieron de los 32 que originalmente se registraron. Eso sí vale la pena tenerlo muy claro, porque hay la impresión de que ya nada más quedan 4. Siguen quedando 23. La Junta de Coordinación Política, que definir quién es el hombre o la mujer que cubre el mejor perfil para llevarlo al Pleno y ahí que lo podamos votar. Pues ciertamente, senador, sí hay confusión, porque la manera en que lo han presentado da la impresión de que este comité tiene la tarea de preseleccionar algo que los senadores van a poner a consideración ya en su propia votación, pero tú dices que es una recomendación que puede o no atender el Senado. Concretamente, la convocatoria lo precisa, que la opinión del comité de acompañamiento, incluso por reglamento, incluso las opiniones de las 2 comisiones, no son vinculatorias para la Junta de Coordinación Política. Nosotros presidimos las comparecencias, escuchamos a los comparecientes, les preguntamos, revisamos la documentación que presentan para acreditar que cumplen con los requisitos, revisamos los ensayos y quiero decirte, Carmen, que lo hicimos de manera minuciosa. Tan se hizo de esa manera que nos permitió identificar que 2 ensayos tenían párrafos prácticamente idénticos, lo que dio lugar a la declinación de esos aspirantes. Es decir, el trabajo que se ha hecho ha sido muy cuidado, muy serio, muy escrupuloso, porque sabemos que tenemos la lupa de la sociedad civil de México sobre nosotros. Bueno, entonces hay que corregir, no hay que decir que son los finalistas para empezar. No son tales finalistas, correcto. son 4 sugerencias. Del comité de acompañamiento, que son los 4 excelentes aspirantes. Bueno, pero entonces, ¿qué peso tiene esa recomendación? Tiene un peso muy importante, es la que tendrá que valorar la Junta de Coordinación Política. Es decir, yo coincido con ellos que esos 4 podrían perfectamente
cualquiera de ellos ser el fiscal, de eso también te lo debo afirmar, pero no podemos excluir otros que también tuvieron una participación muy destacada, pero que además hay que valorar los antecedentes. Hay quienes tienen una extraordinaria manera de presentarse y de ofrecer y de vender su proyecto, pero también hay que valorar los antecedentes que tienen en la lucha en contra de la corrupción, por la transparencia, por la rendición de cuentas. Todo eso es muy importante. Senador, entonces tenemos que este comité de acompañamiento dice: a nosotros nos parecen estos 4 bien, y aquí los dejamos como 4 buenas opciones. Esa es una parte. Otra, lo que determinen las comisiones, una que tú presides, la otra que preside Pilar Ortega, de justicia, la de justicia y anticorrupción. Ahí van a hacer otra valoración, y luego una tercera, que es la Junta de Coordinación Política, que les puede hacer caso o no a ustedes y a los del comité de acompañamiento. Bueno, ya se hizo la valoración del comité de acompañamiento. Nosotros tenemos que hacer un dictamen de idoneidad, Carmen. ¿En qué consiste ese dictamen? En confirmar o no que quienes aspiran al cargo cumplieron con todos los requisitos, si presentaron efectivamente toda la documentación, si el ensayo que presentaron fue un ensayo original, y no el caso de estos 2 compañeros, y en ese caso decirle a la Junta: a ver, de entre ellos cumplen los requisitos, tu Junta de Coordinación Política valora quién tiene el mejor perfil para ello. Desde luego que la Junta de Coordinación, como tú lo sabes, Carmen, está integrado por los coordinadores parlamentarios nuestros. Ahí los senadores del PRI, hablaremos con Emilio, los senadores del PAN hablará con Fernando, y así cada quien con su propio coordinador. El PRD tiene problemas, valoraciones. El PRD tiene problemas ahí. Bueno, pero finalmente habrá manera de que puedan y deban en la Junta de Coordinación definir finalmente, como lo decía Luis Carlos Ugalde, hay una fecha fatal para que tengamos un fiscal anticorrupción. Él hablaba del 4 de abril. La ley habla de que 60 días naturales después de que se instale el Comité de Participación Ciudadana, que fue el 9 de febrero, que 60 días naturales después tendrá ya que instalarse el Comité Coordinador, que de acuerdo a los números y las matemáticas no me faltan, es por allá por el 10 de abril la fecha fatal. Para esa fecha nosotros estamos seguros que ya la Junta de Coordinación Política ya acordó la propuesta que va a llevar al Pleno, y en el Pleno que lo vayamos a votar por la mayoría calificada de los senadores presentes. Yo espero que en unas 2 semanas esto esté resuelto. Déjame regresar, senador, si me lo permites, a la primera parte de esta conversación, cuando yo planteé que había un grupo de acompañamiento que había declinado, habiendo entendido así las cosas, pero tú dices, no había tal comité de acompañamiento, sino un grupo de ciudadanos y de personas, de instituciones de gran renombre, que en un primer momento estaban interesadas en participar, pero nunca se conformó eso como un comité de acompañamiento realmente. Nunca. ¿Y entonces por qué declinaron? Porque para formarse ese se tenía que acreditar con nosotros. Tuvimos pláticas con ellos. Ellos tenían la mayor disposición, igual que nosotros. Es más, con ellos fuimos hablando lo que podría abrirse más a Parlamento Abierto. Incluso el que ellos preguntaran, que era algo que todavía no estaba previsto, lo incorporamos en los acuerdos. Es decir, fue muy valiosa la participación de este grupo de líderes de organizaciones civiles en la conformación de la convocatoria. Hay que reconocerlo. Mucho de las bondades de esto tiene que ver con la participación de quienes originalmente estaban interesados en participar en este comité. Senador, bueno, digamos que no estaban constituidos como el comité de acompañamiento, pero no podemos desestimar lo que ese grupo de personas y organizaciones dijeron, porque así de memoria estaban ahí Fundar, Jurídicas con Pedro Salazar, Coparmex, Artículo 19, era una lista de, si no me equivoco, 13 organizaciones o personas que están representando organizaciones del más alto nivel, el TEC de Monterrey, en fin. Ese grupo de personas relacionadas con estas instituciones de primer nivel en México plantearon en ese comunicado público breve que habían analizado la metodología y que habían decidido no seguir participando de lo que hayan estado participando, pero hablaron de
desde el ámbito más acabado en términos académicos y de especialización, con una mirada crítica al proceso de selección desde la metodología, senador. ¿Ahí qué me dices? Te lo digo con mucho gusto, Karen. Primero, desde luego que nosotros no desestimamos eso, tan no desestimamos que previo a tu comentario te dije que su participación fue muy valiosa, que sus propuestas fueron escuchadas en lo posible de lo que la ley nos permitía. Pero a ver, te debo hablar con una gran claridad, espero no cometer una indiscreción. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que este grupo muy destacado de ciudadanos nos propuso que al final ellos harían un análisis y propondrían un número determinado de aspirantes, como ya lo hizo este comité de acompañamiento, y ellos querían pues que pudiésemos hacer nosotros la valoración de que de ahí pudiera salir, y sin un nombre adicional más, quién debiera ser el que sacara la votación o que sometiera la votación del Senado para ser el fiscal anticorrupción. Lamentablemente, las comisiones, Pilar y un servidor, no tenemos facultades para esto porque el reglamento nuestro del Senado nos impide obligar a la Junta de Coordinación Política a que las propuestas que se le hagan, incluyendo las comisiones, no solamente el comité de acompañamiento, sean vinculatorias. Es algo que está fuera de nuestro alcance y tengo la impresión que ese fue el tema porque ellos determinaron no participar, pero no significa que no hayan observado transparencia o que hayan visto que los perfiles de quienes aspiraban no eran suficientes para ser el fiscal anticorrupción. Tengo la impresión que esto fue el motivo y como verás no tiene nada que ver con que hayamos hecho un trabajo limpio y que quienes hoy están formando parte de este comité de acompañamiento sean igualmente personas muy respetables y también representantes de instituciones muy destacadas en la lucha en contra de la corrupción. Digámoslo así, senador, entonces, que el comité que se conformó, que está prestando su voz, Luis Carlos Ugalde, el ex presidente del IFE, para dar voz a este grupo, digámoslo así entonces, que este grupo de personas no tendría ningún inconveniente en que el fiscal anticorrupción salga de la misma lista, pero que no sea uno de los 4? Sería un tema que ellos debieran responder, Carmen, pero lo que si sí ustedes te los puedo invitaron, decir es que ellos tienen muy claro que la opinión que nos dieron no es vinculatoria para la Junta de Coordinación Política. Eso sí lo tienen claro porque la convocatoria que se emitió lo dice perfectamente. Y lo que tú dices, la indiscreción que dices cometer, que ni es tanto porque es todo público, debería serlo, es que el grupo de las otras organizaciones sí pretendía que de la preselección que ellos hicieran, de ahí saliera el fiscal anticorrupción. ¿Eso sí era una condición sine qua non para ellos? Era una posición que tenían, no quisiera llamarle como un condicionamiento fatal, porque finalmente no sé al final cuáles fueron los motivos que tuvieron para tomar esa decisión, que no significa, insisto, rompimiento ni con el Senado ni con las comisiones, porque incluso en ese documento dijeron que continuarían coordinándose y trabajando con el Senado para este tipo de tareas. Vamos a otro punto, senador, te propongo, Héctor Yunes. Sí. Bueno, dejemos ahí esa parte, ojalá que podamos hablar con alguno de estos integrantes de ese grupo inicial para que nos dé su perspectiva de lo que sucedió. Pero dejemos hasta aquí esta parte. Vamos a la parte que también es muy importante de las organizaciones que se han agrupado a partir de un hashtag que es Fiscalía que Sirva y que están señalando pues no solamente el tema de la Fiscalía Anticorrupción, sino la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción y el modelo mismo. Ahí hay toda una discusión muy importante que hace pensar si es o no conveniente el nombramiento de un fiscal anticorrupción que va a durar un corto tiempo, que no tendrá la autonomía suficiente, las herramientas suficientes para enfrentar la enorme expectativa que se ha generado de que México tenga un fiscal anticorrupción. Es mucho nombre y pocas herramientas, Héctor. Bueno, mira, teníamos que empezar algún día y con lo que tuviéramos, Carmen. Era mejor empezar ahora que empezar en el 18. Y creo que no empezamos mal. Hemos ido construyendo un andamiaje legislativo muy completo. Estamos construyendo no solo eso, muchas veces nos concentramos en ver lo que estamos haciendo en el Senado, en la elección del fiscal anticorrupción. Es mucho más que eso.
estamos construyendo los 32 sistemas locales anticorrupción, que eso lleva mucho tiempo, lleva una organización muy compleja. El próximo jueves, Carmen, me voy a reunir por tercera ocasión en mi calidad de presidente de la Comisión Anticorrupción con los presidentes de los 32 comisiones anticorrupción que hay en el país, 31 congresos locales y la de la Asamblea de la Ciudad de México, para que estén ellos en condiciones de el 18 de julio, que es así es la fecha fatal para concluir la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que tengan ya el andamiaje legislativo local completo, todo lo que la ley ordena, todo lo que mandata, lo tengan concluido para a partir de ese día poder echar a andar en forma ya el sistema. Y si bien es cierto lo que dices, es poco el tiempo para que en 18 meses un fiscal anticorrupción dé los resultados que esperamos a lo largo del tiempo, pero no significa que el cambio de fiscal anticorrupción en 18 meses vaya a detener la fiscalía. Vamos, un reto importante que tiene el próximo fiscal, lo dije hace rato, tú fuiste muy generosa en repetirlo, es independientemente de la tarea de combatir la corrupción, de revisar miles de expedientes que están ahí todavía guardados, tendrán que sentar las bases para el próximo fiscal anticorrupción. Yo creo que es una excelente decisión hacerlo ahora y no empezar el 18. En el 18 ya el próximo que entre ya va a encontrar una fiscalía anticorrupción encarrerada. ¿Qué dices de la crítica al modelo general, incluyendo la Fiscalía General de la República? Hay quien dice se va a crear o se ha diseñado algo que puede ser monstruoso, sin contrapesos suficientes, puede ser más caro el caldo que las albóndigas, en pocas palabras. Hay señalamientos importantes respecto al modelo general, senador. Mira, yo separaría el tema del fiscal general del fiscal anticorrupción. Es que va junto con pegado, senador. Va junto con pegado al final de cuentas. Sí, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo, el tema del fiscal anticorrupción, Carmen, eso de que va con una autonomía muy disminuida, yo no estaría tan de acuerdo porque previmos en la ley de que el fiscal anticorrupción que vamos a designar en breve el Pleno por mayoría calificada de los presentes, si el Procurador General de la República ahora lo pretende cesar de sus funciones o remover, nosotros podemos impedir que esto suceda. Y tendríamos que ver los temas, si es causa justificada, y por votación nosotros se queda porque se queda. Entonces sí tiene su fortaleza, sí tiene... Es decir, tenemos que irlo dotando de dientes y de fortaleza poco a poco. Yo creo que vale la pena valorar... ¿Pero por qué poco a poco, senador? ¿Perdón? Senador, ¿por qué poco a poco un fiscal anticorrupción? ¿Por qué no mucho a mucho? ¿Por qué no de una vez? Bueno, porque tenemos que empezar haciendo las cosas a pasitos. Digo, no podemos empezar corriendo porque nos vamos a tropezar y vamos a cometer errores. Pero urge el tema. ¿Por qué se pospuso? No, tan urge que lo estamos haciendo, Carmen. Pero de poco a poquito. Que mira, pudimos... Es una expresión, no quiere decir que lo hagamos lento, no quiere decir que nos retrasemos. Yo quiero decirlo que lo hagamos con cuidado. Cuando se hacen las cosas de manera apresurada, salen las cosas mal. Por eso se ha pospuesto en 3 ocasiones las comparecencias y la designación del fiscal anticorrupción. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Si nos tropezamos, vamos a cometer errores mayores. Yo creo que es mejor hacerlo así, en orden, con el paso que nos permita hacer las cosas bien, independientemente del término quedito, rápido o mediano. Senador, pero fíjate, bueno, vamos cerrando esta conversación que te agradezco y seguiríamos hablando si me lo permites, pero vamos viendo lo que significa que se nombre fiscal anticorrupción en este contexto y aunque tú digas son cosas diferentes, pero yo insisto, son junto con pegado. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General, hasta donde entiendo, no se ha procedido legislativamente hablando a corregir esa parte que hacía decir a muchos que iba a haber un pase automático del último Procurador General de la República como el primer fiscal de la Nación. Eso que tenía nombre y apellido, es decir, Raúl Cervantes, y que incluso construyó esta cosa jocosa del fiscal carnal, que estaría puesta la condición legislativa para que el procurador puesto por Enrique Peña Nieto fuera fiscal en los próximos años. Bueno, eso fue motivo de mucho debate
que llevó al presidente a tener que enviar una iniciativa para corregir esa parte de la historia, que no es todo, pero es una parte muy importante, y hasta donde entiendo, senador, eso sigue ahí. Sí, Y no ahí, se ha, pero y lo no vamos se a ha, y no sacar, se ha mira, procesado. ¿Por qué? a ver, estamos procesando muchos temas en el Senado. Tú has visto la Pero actividad eso es que traen. crucial, senador. Es parte de eso. Pero a ver, Carmen, esto va a suceder hasta noviembre del año que entra. Lo que urgía ahorita era sacar al fiscal anticorrupción, porque tenemos el 10 de abril la instalación del comité coordinador. Comentamos incluso, hubo un debate interno sobre si esto lo debíamos haber sacado la reforma constitucional al 102, por cierto, que es a lo que te refieres, haberlo sacado antes o después del fiscal anticorrupción. Pues sí. Dijimos, bueno, no afecta uno al otro, saquemos al fiscal anticorrupción y trabajemos en comisiones para sacar esta reforma del fiscal general, que la vamos a sacar seguramente en breve, Carmen. Pues a discutirse que era mejor si hacerlo de una vez, un tema tan importante, hubieran efectivamente mandado una señal de que no habrá ningún riesgo en ningún momento de que pudiéramos tener ese pase automático que es absolutamente indecoroso para efectos de lo que se está pretendiendo construir, que es una fiscalía autónoma que tenga capacidad amplia y fuerte para combatir y para procurar justicia en un caso y la tarea anticorrupción. Pero bueno, pues son las decisiones que tienen que estar bajo no la lupa, sino bajo el microscopio de la sociedad mexicana. Pero creo yo, Carmen, perdón, que no tendremos por qué haber supeditado la designación del fiscal anticorrupción a esta modificación, que la vamos a hacer y la vamos a hacer en tiempo. Los tiempos también traen su propio ritmo, ya que hablábamos de rápido, de despacio. Aquí teníamos que sacar sin apresuramientos el tema del fiscal anticorrupción. Creo que estaremos en condiciones de cumplir con la ley, porque también la ley nos lo deja muy claro, que debe ser cuando mucho el día 10 de abril, que lo tengamos. Para el otro no tenemos un término fatal, pero tenemos desde luego un compromiso moral y político con la ciudad de hacerlo y hacerlo pronto. Eso la Junta de Coordinación Política será la que lo decida. Pues ahí está, Héctor Yunes, todo lo que está pasando aquí. Déjame cerrar con una parte importante. Uno de los... Sí. Bueno, en general las comparecencias ahí están públicas, etcétera. Tuvimos oportunidad de conversar con uno de los 4, por cierto, antes de que fuera seleccionado como uno de los 4 por parte de este comité que sugiere que consideren estos 4 perfiles a las comisiones y a la Junta de Coordinación Política. César Alejandro Chávez Flores estuvo por aquí, conversamos con él ampliamente y él hizo una revisión muy crítica precisamente de los modelos, del modelo de Fiscalía General y del modelo anticorrupción. Incluso planteó cosas pues importantes respecto a lo que significaría la llegada de un fiscal si no había modificaciones al modelo mismo. En su comparecencia incluso él expuso ampliamente esas consideraciones, lo cual, pregunto, senador, abre la puerta a los propios senadores de tomar en cuenta lo que los candidatos están planteándoles sobre el modelo. Mira, Carmen, te agradezco mucho la pregunta. Y como una prueba de que tenemos esa disposición, y si tienes comunicación con César Chávez, te puede confirmar que al término de su comparecencia, después de haber escuchado yo una serie de propuestas que hizo para mí importantes y muy bien fundadas, al término, cuando me despedí, le dije, dame la oportunidad de verte la próxima semana, porque quiero que me hagas favor de darme la orientación y la asesoría para lo que tú creas que el Senado deba modificar, las iniciativas que debemos llevar. Y en eso quedé, y esta semana precisamente quedé de verme con César Chávez, pero voy a esperar a que se decida quién será el fiscal, pues no quiero que vaya a haber algún malentendido, para que nos oriente, al menos a mí como presidente de esta comisión, sobre cuáles son las propuestas que debieran de ser llevadas al Pleno del Senado, ser discutidas y en su caso aprobadas. Coincido contigo y coincido con César. Prueba de ello es eso. Pero será después de nombrado el fiscal. Mira, yo creo que para evitar la mala interpretación de qué hace el presidente de la Comisión Anticorrupción con uno de los 23 aspirantes, que no quisiera ver alguna tendencia. Pero lo importante es que él me defina y me amplíe lo que dijo extraordinariamente bien en su comparecencia, para que lo podamos aprovechar para bien del andamiaje legislativo, del sistema anticorrupción y del fiscal general, Carmen.
Pues Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado de la República, te agradezco muchísimo tu presencia aquí, mantengamos el contacto. No quisiera despedirme, no puedo despedirme de ti sin hacer un alto en el camino y cambiar de tema rápidamente, porque siendo tú veracruzano, habiendo competido por la gubernatura de Veracruz, no puedo no preguntarte, senador, y dejemos un momento la fiscalía y todo este asunto para preguntarte qué tienes que decir como veracruzano de las últimas informaciones que son estrujantes, y digo estrujantes solamente por poner los números: 253 cráneos con sus respectivos cuerpos en estas fosas veracruzanas, y recientemente, en las últimas horas, otras 47. En total, 300 cuerpos en una semana encontrados en fosas en tu estado. ¿Qué me dice, senador, de todo esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Es algo terrible. Como veracruzano y más como un veracruzano que representa a mi estado, en el Senado de la República, me da vergüenza que esto haya pasado en mi estado, porque eso pasó, prueba de ello están sepultados, que hubo un mal manejo en el tema del combate al crimen organizado, por eso crecieron los secuestros en mi tierra, por eso hubo más homicidios. Lamentablemente es algo que tenemos que observar, analizar y atender de manera dramática, contundente. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Sucede en otros estados, pero mi estado es este y esa es mi circunstancia. Me da vergüenza que esto haya pasado en mi tierra, y lo peor, que no solo siga pasando, sino que ahora se esté incrementando. Estamos en este momento con un número mucho mayor de robos, de homicidios, de secuestros y de violaciones, Carmen. En los últimos 4 meses, en este gobierno, las cifras se han ido a más del 100% de lo que ya estábamos, que era terrible. Pues, senador Yunes, estaremos en contacto para seguir de cerca todo esto. Entonces, la valoración que haces del actual gobernador, ex contrincante tuyo y primo, además, ¿cuál es? Bueno, yo hace una semana hice la evaluación de sus primeros 100 días, que no es temprano porque este gobierno va a durar 8 trimestres, ya va más de un trimestre. La calificación, la verdad, no es la más favorable, porque en materia de seguridad, que es donde él dijo ser experto, y donde en 60 días nos sentiríamos seguros y tranquilos los veracruzanos, pues llevamos ya cerca de 46 días más, y la verdad es que nos sentimos más intranquilos y más inseguros que antes. Y decir esto es muy grave, porque él sustituye al peor gobernador que hemos tenido en la historia, que es Javier Duarte de Ochoa, de mi partido, así lo reconozco, pero no pensé que hubiera alguien que le fuera a competir este terrible lugar tan pronto como es el caso del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Senador, con esto nos vamos. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias y buenos días al senador Yunes con estos temas tan importantes.